Abriendo las puertas de su hogar, el precandidato a la presidencia por el PLD, Reinaldo Pared, habló con el equipo de AN7 sobre sus aspiraciones, pero dejó ver una faceta más personal. Sus impresiones sobre seguridad en el país, la Estrategia Nacional de Desarrollo, corrupción y transparencia, la concentración de poderes en el Estado y los principales escándalos que a nivel político preocupan a la ciudadanía son tratados en este AN7 especial. Saludos y bienvenido. Bueno, más bien gracias por permitirnos entrar a su espacio, don Reinaldo Pared Pérez. Vamos a tener una conversación distendida, así como está usted y como nos ha recibido a nosotros en este día. Gracias a ustedes, al canal, al programa, por darnos la oportunidad de llegar a los hogares dominicanos desde otro ángulo, desde otra faceta, a lo cual no tenemos acostumbrados los políticos, a los habitantes y amigos y amigas dominicanos y dominicanas. Muchas gracias. Senador, usted aspira a ser el presidente de la República en el 2016. ¿Cuál sería su plan de gobierno que pueda ser atractivo para los votantes y que a su vez represente una mejoría significativa en la calidad de vida de ellos? Muy buena pregunta, porque coincidencialmente, recientemente, nosotros expusimos a la nación en una locución que le dirigimos al país como consecuencia del primer aniversario del lanzamiento de nuestra precandidatura. Y en esa locución definimos 5 pilares, como lo hemos denominado, o 5 temas, que no son escogidos al azar, sino que son la consecuencia de estudios que hemos hecho y que la gente encuestada determinan e identifican como principales. Esos temas son el empleo, la educación, la salud, el aspecto agropecuario, el nuevo campo y la seguridad. Entonces, en base a la identificación de esos 5 temas, nosotros hicimos un enfoque de que estos serían los aspectos fundamentales en los cuales se van a centrar nuestra plataforma programática para presentársela en primer término a la militancia y la dirigencia del PLD y en segundo término a la población dominicana. Y en discurso que dirigimos hace unos días a la Nación, empezamos por ese primer tema, el referente al joven, porque hay que explorar otras novedades, muy innovadoras por cierto, a los fines de abrirle campo a este importante segmento de la población dominicana. Uno de los 5 pilares en su discurso precisamente tiene que ver con lo que decía la conferencia del Episcopado Dominicano sobre la seguridad. Así es. Y la conferencia dice que hay una inseguridad institucionalizada. El PLD ha sido gobierno durante 14 años, cerca de 14 años de los últimos 18. ¿Qué haría el cambio en un gobierno de Reinaldo Pared Pérez con respecto a lo que ha pasado en ese sentido y con referencia a lo que dice la conferencia del Episcopado Dominicano? Aun cuando los niveles de delincuencia se han incrementado en los últimos años en la República Dominicana, no menos cierto es que este es uno de los países más seguros de América Latina. Porque si uno lo compara con otros países de esta misma América Latina, como Venezuela, Guatemala, El Salvador, Honduras, los niveles de delincuencia, México, en esos países están así con respecto a nosotros. Ahora bien, no eliminar, porque nunca serán eliminados los niveles de delincuencia, siempre habrá niveles de delincuencia, pero atenuar o disminuir implicaría y significaría un gran paso de avance y nosotros nos encaminamos en esa dirección. Según la CEPAL, senador, la República Dominicana está entre los países que tienen mayor pobreza en Latinoamérica, solo superado por Haití. Estamos hablando de un 40% de pobreza, un 20% de indigencia. ¿Qué haría un gobierno de Reinaldo Pared Pérez para disminuir estos porcentajes? Los niveles de pobreza en la República Dominicana han disminuido. Hay países más pobres. No sé de dónde saca la CEPAL esos elementos y esos datos. Porque Nicaragua es más pobre que nosotros. Bolivia es más pobre que nosotros. Haití ni se diga. Y otros países de Centroamérica. Habría que ver de dónde provienen esos datos porcentuales de ese estudio de la Comisión Económica para América Latina. Y lo de la disminución de los niveles de pobreza en la República Dominicana no son de un día para otro. Son con consecuencias mediatas, no inmediatas, en base a políticas a largo plazo. ¿Qué haría usted?
¿Eh? ¿Qué haría usted en un gobierno suyo? Bueno, tomar medidas que vayan en esa dirección. Ya hablaba del empleo, que es una de las medidas para disminuir la pobreza, que en gran medida van ligadas directamente o proporcionalmente a esa situación y hacer énfasis en otros aspectos de inversión social, educación, salud y ese tipo de cosas. Pero el problema está en el desempleo. Hay que enfocarse en el desempleo a los fines de ir disminuyendo los niveles de pobreza, pero no en empleo del gobierno, sino en empleo como consecuencia de generación del incentivo a la micro, pequeña y mediana empresa y en esa dirección. Hay un plan nacional, un plan estratégico que procura la continuidad de ciertas políticas estatales, no importa el gobierno que venga. Uno de los puntos, o más bien los 3 puntos focales, el fiscal, el eléctrico y en el plano educación. ¿Qué haría Reynaldo Pared en ese gobierno que encabezaría para dar continuidad a estos planes y qué entiende entonces faltaría también dentro de lo ya contemplado? Hay que continuarla. Los gobiernos que vengan de aquí al 30 están compelidos y obligados, constreñidos, por llevar a cabo lo que se desprende de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. Esa legislación contempla 3 grandes pactos. Ya hay uno poniéndose en práctica, que es el educativo. Queda pendiente el fiscal y el eléctrico. Entonces, sea yo o el que venga, yo entiendo que voy a hacer yo, no puede desviarse. Está obligado a recorrer el sendero de ir en la dirección de procurar ese pacto fiscal y ese pacto eléctrico. ¿Por qué ha sido tan difícil completar esto del pacto fiscal y el pacto eléctrico, sobre todo cuando se ha planteado la necesidad urgente de que República Dominicana avance en estos temas? Intereses. ¿Cuáles intereses? Intereses, muchos intereses. La industria eléctrica abarca muchos sectores que están involucrados, que en alguna medida deberán ceder a lo que tienen, a los fines de conjurar y resolver ese grave problema que ha venido padeciendo la población dominicana por décadas. Y ni hablar del pacto fiscal. Resulta y viene a ser que desde los gobiernos de Balaguer, de los nuestros y el del PRD, aquí ha habido enmiendas de reformas fiscales. ¿Qué No ha debe habido conllevar una reforma integral. fiscal real, en opinión de Mire, Reynaldo? yo toqué en mi discurso una parte de ese punto cuando hacía referencia a que se imponía la aprobación de ese pacto fiscal, yendo en la dirección de disminuir muchísimos entuertos que arrastra consigo todavía la política fiscal en la República Dominicana. Ya el FMI ha advertido la situación delicada que tiene la República Dominicana con relación al endeudamiento externo. Advierte que sobrepasa el 50% del Producto Interno Bruto. ¿Cuáles medidas tomaría usted en términos de políticas de endeudamiento de Estado? Mire, eso está estrechamente vinculado a una reforma tributaria a integrar, a los fines de que si hay una reforma tributaria que garantice internamente el ingreso de recursos suficientes a los fines de que los gobiernos puedan llevar a cabo todas las políticas que se den, eso iría en que los gobiernos no tengan que recurrir a deudas o a préstamos internacionales. Eso está estrechamente relacionado. Corrupción y transparencia en República Dominicana. ¿Cómo la valora Reynaldo Pared Pérez y hacia dónde debe encaminarse República Es otra Dominicana? tarea pendiente que tiene el país, que aunque se diga lo contrario, se han tomado medidas en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana con la adopción de una serie de legislaciones, empezando por la Constitución. Por primera vez en la Constitución de la República, y me refiero a la del 2010, el tema de la corrupción merece un tratamiento en la Carta Magna de la República Dominicana, y conjuntamente con ello se han venido adoptando una serie de medidas, ya sea administrativas como consecuencia de legislaciones que han sido aprobadas, que han ido en la dirección de ir transparentando el ejercicio de la función pública en la República Dominicana. Hay que insistir sobre ello, hay que hacer hincapié sobre ello y seguir avanzando en esa dirección. Según la conferencia del episcopado, la población percibe que todos los poderes del Estado están centrados en unos pocos ciudadanos, en unos pocos líderes y a un solo partido, refiriéndose al PLD.
¿No cree usted que esto impide una lucha real contra la corrupción y que usted, como candidato, precandidato, propone al respecto? Mire, anteriormente, décadas atrás, el Partido Reformista lo controlaba todo. Después el PRD tuvo el control de los poderes. Ahora le ha correspondido al Partido de la Liberación Dominicana. Pero el PLD no ha hecho un uso abusivo de esos poderes del Estado. Fíjense la brega que ha dado, para poner solamente un ejemplo, el asunto de la reelección. Amplio segmento de la población dominicana quieren que el presidente Medina se reelija, pero sin embargo, existen mecanismos como consecuencia del control de esos poderes que no la facilitan. Y si el PLD hubiera tenido otro criterio para el ejercicio de esa función pública y de ese poder, lo hubiera hecho. Usted como parte de una de las cámaras podría también emitir un voto a favor o en contra. ¿Usted votaría a favor de una enmienda en la Carta Magna que permita la reelección presidencial? Yo hago lo que decida la dirección del PLD. Así me he conducido y así me conduciré. Yo soy el secretario general del PLD. No puedo olvidar eso. Y como tal, me debo a la decisión que toman los altos organismos de dirección partidaria, porque ese ha sido siempre el proceder de la dirigencia y la militancia del Partido de la Liberación Dominicana de manera muy institucional. Y si el PLD decide eso, por ahí nos vamos. Si decide otra cosa, también por ahí. Ya hablando de abiertamente, entrando en materia de Reinaldo Pared Pérez como precandidato, ¿cuál es la estrategia que usted va a tomar en estos meses siguientes, tomando en cuenta que las encuestas no le dieron la posición más favorecedora? La estrategia no se puede decir, porque eso sería mostrarle a sus oponentes, no enemigos ni contrarios, cuáles serían los mecanismos que usted pondría en ejecución a los fines de lograr ciertos propósitos. No es casual que de 29 senadores que tiene el PLD, yo tengo el respaldo de 14, incluyéndome a mí. Y esa misma proporción se da en la Cámara de Diputados, en las alcaldías y en los regidores. Igualmente a nivel de la dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Y qué resulta? Primero hay que ganar adentro, para luego ser candidato hacia afuera y ganar afuera. Y eso no se mide. Y nosotros estamos muy optimistas y muy esperanzados en que lograremos ese propósito. ¿Qué pasaría si el presidente Medina decide entonces, o el comité o el pueblo, como usted ha manifestado, decide que el presidente se reelija o de repente el expresidente Fernández quiere reelegirse? ¿Esto sería una barrera para la candidatura, la propuesta candidatura presidencial de Reinaldo Pared? Mire, son dos escenarios diferentes. En lo que respecta a la reelección, la misma no es viable a menos que se produzca una reforma a la Constitución. Lo de la reelección está sujeto a eso, está condicionado a eso. Y si se produce, y de acuerdo a los altos índices de popularidad que tiene el presidente Medina, yo creo que lo sensato sería respaldarlo. De lo contrario, yo mantengo mis aspiraciones. Yo las mantendré. Hay un tema que está sobre la palestra y es las acusaciones que ha hecho el narcotraficante Crino Ernesto Paulino sobre el expresidente Fernández, tomando en cuenta que un presidente debe tomar decisiones difíciles. De usted ser presidente y darse un escenario como este, ¿cuáles medidas tomaría usted? ¿Con respecto a qué? Con respecto a estas acusaciones del narcotraficante y de cómo usted manejaría el tema de corrupción, tomando en cuenta que el presidente Medina dijo que solamente por haber un rumor público, él tomaría acciones concretas. ¿Usted cómo manejaría este caso? Mire, con respecto a las acusaciones formuladas por el señor Quirino al presidente del partido nuestro, al compañero Leonel Fernández, yo procedería como han procedido las actuales autoridades, de hacer caso omiso de ello, porque eso todo evidencia que obedece a un plan de querer demeritar y desacreditar la imagen del presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Y mire que como ser humano tiene sus defectos y ha cometido errores, pero Leonel es incapaz de involucrarse en actos de esa naturaleza. Se ha manifestado usted incluso sonriendo como parte del comité político y como una persona que está dispuesta
a seguir los lineamientos que decida el partido, la línea partidaria en sentido general. Y mucha gente se pregunta en el actual escenario en donde se está conociendo una causa contra un senador del Partido de la Liberación Dominicana, ¿por qué el comité político no se ha pronunciado sobre lo que está sucediendo con Félix Bautista? Mire, ¿cuál ha sido la tradición en el PLD? Ese tipo de cosas no se tratan en el comité político. Nunca se han tratado. Cosas del gobierno que tengan que ver con decisiones que deba tomar el presidente de la República, nunca se han tratado. Ahora, yo meses atrás señalé y expresé que el compañero Félix o debía tomar una licencia o procederse un compás de espera en sus funciones como secretario de organización hasta tanto se dilucidara su situación a nivel de la justicia dominicana. Y eso se está haciendo. Él está dilucidando su caso personal y particular en la justicia dominicana. Yo hubiera tomado decisiones en esa dirección a la que he hecho referencia hace un momento. Darle unas vacaciones, si se quiere, como dirigente de la organización hasta tanto se ventilara eso, que es lo que sería más conveniente para él. No tendré miramiento para anteponer el interés colectivo a los intereses de grupos y particulares. Vamos a continuar la senda de progreso y desarrollo para que sea recorrida y sentida por cada dominicano. Desde hoy proclamamos, convencidos que lo mejor está por venir. Quiero ser presidente.